convencido. Y uno dirá, una simple palabra, convencido, ¿no? Pero, ¿alguna vez te has convencido de algo? Muchas veces entablamos discusiones convencidos de que tenemos la razón, ¿sí? Las terribles discusiones que se arman con el fútbol, aún mediando el VAR de por medio, ¿sí? Fue gol, fue de posición adelantada, no fue, estoy convencido de que fue, ¿no? Y muchas veces tenemos diferentes cuestionamientos por estar convencidos hasta que por ahí nos convencen de lo contrario. ¿Alguna vez te has arrepentido de estar convencido de algo, creyendo haber tenido la razón en algo y haberlo discutido, peleado y a capa y espada, y de golpe te dicen algo donde decís, tienes razón, me estoy equivocando? Y yo estaba convencido. ¿Alguna vez te has arrepentido de estar convencido? Sí, ¿verdad que sí? Muchas veces hemos estado convencidos de que las personas con las que tenemos una relación o una amistad es leal, es fiel, hasta que nos defraudan. Y cuando nos defraudan, se nos va el convencimiento en cuanto a esa persona. ¿Alguna vez te arrepentiste de no haberte convencido, de no haber creído? Muchos que hemos llegado al Evangelio no habiendo nacido en cuna cristiana, nos arrepentimos de no haber conocido al Señor antes en nuestra vida. ¿Por qué no me convencí antes? ¿Por qué no llegué antes? ¿Verdad? Pero quiero aclararte una cosa, el Señor llega a tu vida justo a tiempo. El Señor jamás dejó de llamarte. Él estableció un plan para tu vida desde el vientre de tu madre. Él lo tiene establecido, pero Él te da la mejor perfección que tiene el ser humano es de tomar sus propias decisiones. Y esa es la perfección de la creación de Dios, que te dejó tomar tus propias decisiones. Y en esa toma de decisiones cada cual tomó rumbo. El Señor siempre estuvo golpeando a la puerta de tu corazón, siempre, ¿eh? Si vos te pones a meditar en tu vida, Dios siempre te estuvo llamando y te estuvo golpeando a la puerta de tu corazón. Y nosotros tomamos las decisiones. Pero a veces nos arrepentimos de no tomar las decisiones. Yo conozco una mujer que me ha dicho, ¿por qué no te dije que sí antes? 3 veces te dije que no, hasta que un día te dije que sí. Haber sabido que iba a ser tan feliz, te hubiera dicho que sí antes. Pregúntenle, ¿eh? No lo estoy inventando, es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me convencí antes? A todos nos pasó. A todos nos pasó. ¿Por qué no me puse a estudiar antes? ¿Por qué no hice el secundario antes? ¿Por qué no estudié la carrera antes? ¿Verdad? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué no me convencí antes de que este era el rumbo? A todos nos pasó, pero gracias a Dios que Él todavía nos está dando vida. Así que puedes decirle al que está a tu lado, gracias que Dios todavía te da vida. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay vida, hay posibilidad de arrepentirse y volver a empezar. No es problema de edad, no es problema de envejecimiento, no es problema de juventud, es problema de estar convencido de que cuál es el verdadero camino. ¿Sí? Y según el diccionario o algunas definiciones que encontré por ahí de estar convencido o convencido, que está seguro de la validez de una opinión, idea o comportamiento, que tiene la certeza de que algo ha ocurrido como se dice que ocurrió. Y nosotros para esto tenemos ejemplo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron 4 testigos que decidieron escribir los acontecimientos en la vida del Señor Jesús, nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios fueron testigos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, discípulos del Señor Jesús, fueron testigos. Y cuando unimos los 4 evangelios son 4 testimonios. Es como ponerlos frente a un juez y tomarles declaración de los acontecimientos, de las cosas que ellos vivieron. Son 4 testigos que atestiguaron lo mismo.
lo que nos da la certeza, el convencimiento de que los hechos que acontecieron fueron verdad. ¿Sí? Entonces, eso termina convenciendo a cualquiera que con criterio humano nada más, hasta los mismos investigadores ateos han corroborado que el testimonio, por la estrategia que se utiliza para sacar la verdad de un testimonio, que los testimonios que dicen no puede ser dejar de decir que eso es verdad, porque jamás 4 testigos se ponen de acuerdo de tal forma que atestiguen lo mismo, siendo personas de diferente conocimiento, diferente condición económica, diferente extracto social, los 4 atestiguaron lo mismo. Y por eso creemos de que el Señor Jesucristo vino a este mundo, nació de una mujer virgen, fue concebido por el Espíritu Santo, inició su ministerio a los 30 años, estuvo 3 años con los discípulos, dejó a 12 apóstoles para de luego morir y resucitar y aparecerse durante 40 días, dice el libro de los Hechos capítulo 1, con pruebas indubitables de que Él había resucitado, presentándose a ellos vivo, resucitado en un cuerpo glorificado, como dice la Escritura, como el primogénito de la resurrección, como mostrándonos a nosotros de que esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y estos 12 apóstoles, convencidos de lo que habían vivido, de lo que habían experimentado con el Señor Jesús, tomaron la tarea de ponerse a predicar y a atestiguar lo que habían visto y oído de parte de nuestro Dios. Y entre medio de todos ellos había quienes todavía estaban en contra del Evangelio, en contra del Señor Jesús, pese a que todos los testimonios, pese a que el Antiguo Testamento respaldó siempre el 100% de la venida de un Mesías y que ese cumplimiento se daba con Jesucristo cuando vino a este mundo. Pese a eso, había un pueblo rebelde. El pueblo judío estaba muy rebelde y entre ellos había uno que se destacaba mucho, un tal Saulo de Tarso, un hombre muy religioso, un hombre que él decía que trabajaba para Dios y él iba en contra de los cristianos. Este hombre había tenido un verdadero encuentro con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, camino en funciones de ir en contra de los cristianos. Y él alguna vez tuvo que enfrentar la prisión y estar preso por causa y culpa de haberse convertido de judío a cristiano, de haber entendido que este Cristo era el Mesías que su pueblo estaba esperando. Y eso lo llevó a estar frente a un rey haciendo su declaración en defensa de lo que los acusaban su propio pueblo. Y este rey, llamado el rey Agripa, podemos ver ahí en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, vamos a ir desglosando algunos versículos e ir comentándolos. Dice el versículo 1 al 3, en el nombre de Jesús. Entonces, Agripa dijo a Pablo, luego de que Saulo tuvo un encuentro con Jesús, el Señor le cambió el nombre, de Saulo se lo llamó Pablo. Entonces este ex Saulo, ahora Pablo, dice que estuvo frente al rey Agripa y este rey le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted sabe bien, está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. ¿Alguna vez alguien te pidió que lo escuches con paciencia? Y lo que me falta es paciencia, y vos me estás pidiendo que te escuche con paciencia, ¿no? Paciencia. ¿Cuánto valor tiene la paciencia para nosotros? Porque lo que no solemos tener es paciencia. Y te aviso algo, si alguien le está pidiendo a Dios paciencia, te puedo asegurar que para que tengas paciencia y le pedís paciencia a Dios, Dios te va a poner circunstancias en tu vida para que aprendas a ser paciente. Así que mi consejo es, más vale hacerte paciente y no le pidas tanta paciencia a Dios porque más te va a costar tener paciencia. Dice que Pablo
ex Saulo le pidió al rey Agripa que le tuviera paciencia, porque él necesitaba contarle, testificarle cómo había sido su conversión, ¿sí? Él empezó a decirle cómo él perseguía a los cristianos, cómo él tenía carta de las autoridades, él pertenecía de los judíos a una secta muy, muy religiosa, ¿sí? Él pertenecía a los fariseos, que eran muy estrictos con la ley del Antiguo Testamento. Y dice de que él iba de pueblo en pueblo, capturando a los cristianos y metiéndolos presos. Entraba a las sinagogas y tomaba a los cristianos, los azotaba y los metía presos. Aún en este relato él dice, yo, o rey Agripa, le dice, tomaba a los cristianos y mientras los mataban yo consentía para que los mataran. Miren ustedes, el rey Pablo, un asesino, un perseguidor de cristianos. ¿Sí? Te puedo asegurar de que si nosotros hubiéramos vivido en aquella época y nos dijeran de que Saulo de Tarso viene a visitarnos hoy aquí, todos tendríamos que estar temblando. Porque Saulo de Tarso perseguía a los cristianos para matarlos, creyendo que hacía la voluntad de Dios. Y esto no es muy lejano a la época de hoy. Una vez una persona que estuvo en el ejército, en la marina, me dijo, yo hay algo que no entiendo de la cristiandad. Y en esto les voy a dejar una gran conjetura para que se lleven a casa. Me dice, ¿cómo puede ser? Dice que de un lado de un ejército hay un capellán que está bendiciendo las armas de ese ejército. Y del otro lado del ejército enemigo hay otro capellán bendiciendo las armas de ese ejército. Y supuestamente esos dos capellanes sirven a un mismo Dios. Y están consintiendo de que estos hombres se maten. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano utiliza la creencia en Dios en beneficio propio. Y acá Saulo de Tarso, él quería sumar galones, quería sumar crédito ante las autoridades religiosas de aquel entonces. Entonces, él, ¿qué hacía? Iba en contra de los cristianos. Pero algo sucedió en ese camino. Versículo 9 dice, pues bien, dice, yo mismo, Pablo, hablándole al rey Agripa, dice, pues bien, yo mismo estaba convencido. ¿Vieron? Él estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Él le estaba diciendo eso. A él, en ese preciso momento, lo tenían preso por ser cristiano. Pero él antes estaba convencido que tenía que borrar a los cristianos de la faz de la tierra. Sigue diciendo el versículo 12, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más brillante que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Y me gusta porque el autor cuando escribe esto lo pone en interrogación ahí, no lo pone en interrogación, justamente lo asevera, dice, ¿por qué te haces daño a ti mismo? ¿Y qué pasó? Ahí entiendo de que Saulo en aquel entonces, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, creyendo que hacía la voluntad de Dios. Yo no sé si esto te suena familiar. ¿Cuántas veces vos y yo hacemos cosas creyendo que hacemos la voluntad de Dios y en realidad estamos en contra de la voluntad de Dios? Y acá tenemos a este hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos, ¿sí? Tal es así que si después seguís leyendo el relato completo de la conversión de Pablo que está ahí en el libro de los Hechos, vos vas a ver que cuando el Señor en este episodio le dice, este es un relato de Pablo al rey Agripa, pero cuando él relata el episodio real, cuando acontecieron las cosas, dice que a él el Señor lo mandó a ver en Damasco a un hombre que está en la calle llamada a la derecha, a un tal Ananías. Y mientras tanto el Señor hablaba, ¿vieron el famoso y mientras tanto? En Damasco
en la calle derecha, Ananías recibía una visión del Señor y el Señor le decía, Ananías, va a venir a ti Saulo de Tarso. A él lo tenés que predicar y lo tenés que bautizar. Y Ananías dijo, no, Señor, pero este Saulo de Tarso viene matando a los cristianos. ¿Sí? Entonces ese era el temor que le tenían a Saulo de Tarso. Ahora este hombre estaba siendo condenado por ser cristiano y presentando su relato de los hechos ante un rey, ante un juzgado. Y dice que él le contó y le dice que el Señor le dijo lo siguiente, solo te haces daño a ti mismo. ¿Y cuántas veces nosotros, por seguir nuestra propia voluntad, damos vuelta en la vida y damos vuelta en la vida y damos vuelta en la vida y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos? Dios permanentemente nos llama, Dios permanentemente golpea la puerta de nuestro corazón y por no hacerle caso nos hacemos daño a nosotros mismos. Sigue relatando en el versículo 15. Entonces pregunté, dice Pablo, le cuenta al rey Agripa, entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie, me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Y ahí Pablo le cuenta y le dice, alguna vez tuve este encuentro, un encuentro sobrenatural. Vieron que el apóstol relata y dice, una luz resplandeciente más que el sol. Por algo el escritor dice, íbamos al mediodía. ¿Cuándo más brilla el sol? Al mediodía. Es el punto cúlmine. El sol sale del este, ¿sí? Y al mediodía está bien arriba, es cuando más brilla. Y en ese momento se apareció el Señor en la vida de Saulo para transformarlo en Pablo. Y le dijo, ese evento él no lo podía negar, no podía hacer, esto es una ilusión porque los demás que estaban ahí también lo habían vivido. Sigue diciendo el versículo 18, para que le abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. El Señor le había dado una misión a Saulo de Tarso y él estaba contando ante el rey Agripa cuál era la misión que Dios le estaba dando. El apóstol Pablo estaba dando su testimonio, contando cómo había sido su conversión. Ahora yo te pregunto, ¿vos te acordás cómo fue tu conversión? ¿Vos te acordás cómo conociste a Dios? ¿Fue así con una luz brillante? ¿O fue una mañana? ¿O fue una tarde? ¿O fue una palabra que una vez escuchaste en tu vida? ¿Has experimentado realmente al Dios Todopoderoso? ¿Has tenido ese encuentro sobrenatural como lo tuvo Pablo? Quiero decirte de que el Señor no terminó con los milagros. Han pasado muchísimos años, más de 2000 años han pasado, pero Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios que se le apareció a Saulo de Tarso y luego lo convirtió en Pablo, es el Dios que hoy quiere interactuar con vos. Es exactamente el mismo Dios. Dice que él le siguió relatando de cómo había sido la conversión. Antes Saulo, ahora Pablo. Y el versículo 26, el capítulo 26, versículo 19, sigue diciendo así. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco. Y ahí le empieza a decir, comenzando con los que estaban en Damasco, con los que estaban en Jerusalén, los que estaban en toda Judea y los no judíos. Y ahí estamos nosotros, los no judíos. Y a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando y a grandes y a pequeños, no dicho, sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería.
Pablo estaba haciendo un resumen de su vida hasta ese momento. El versículo 23 dice que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz y a su propio pueblo y a los no judíos. Este evangelio que vino no vino exclusivamente. Ustedes encuentran en la Biblia que dice a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, hablando de los judíos. El Señor Jesucristo es judío. Y gracias a que su pueblo, y esto lo hablamos el domingo pasado, gracias a que su pueblo no lo recibió, el evangelio fue también predicado a los no judíos. Y este apóstol, Pablo, fue elegido por el Señor Jesucristo para que el evangelio le llegara a los no judíos. Y en ese momento Pablo estaba contando su relato a este hombre que estaba interpelándolo por qué lo habían tenido preso. Porque a la ley de aquel entonces no había nada que lo pudiera acusar para estar preso y ser condenado. El versículo 24 dice, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. Y Festo era un procurador romano que estaba ahí como interpelador, era como un juez. Sí, el procurador era como un juez, era el que intermediaba entre el rey y el acusado y para determinar si lo que se estaba diciendo era verdad. Dice que este hombre Festo le dijo a Pablo, ¿estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Y Pablo le contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido, otra vez Pablo está convencido, de que nada de esto ignora, porque no sucedió en ningún rincón. Es decir, que Pablo le estaba diciendo, el rey sabe de qué le estoy hablando. Este mundo sabe quién es Jesucristo. Este mundo sabe de que hubo un antes y un después, de que el almanaque de nuestros días representa el día que el Señor llegó a este mundo. Por eso tenemos el antes de Cristo y después de Cristo. Y este acontecimiento que estaba relatando el apóstol Pablo frente a ese rey Agripa, tenía que decirle, tú sabes, oh rey, de qué te estoy hablando. Porque esto no es oculto a nadie, todo el mundo lo sabe. Y luego Pablo le tuvo que hacer una gran pregunta, quizás la pregunta que hoy nos podríamos hacer cada uno de nosotros a nuestra propia vida. Y él le preguntó, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y la respuesta del rey Agripa es la gran inquietud, ¿sí? Todos decimos creer en Dios. Si uno sale a la vereda y pregunta al primero que pasa, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Existe Dios para usted? Sí, existe Dios. ¿Sí? Pero si uno pregunta, ¿qué relación tenés con Dios? Preguntale al que está a tu lado, ¿qué relación tenés con Dios? ¿Sí? ¿Tenemos una relación con Dios como la tenemos con cualquiera de nuestros compañeros, amigos, cónyuges, hijos? ¿Tenemos esa relación con Dios? Y a eso se refería Pablo cuando le decía, Rey Agripa, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad, porque conoces las costumbres de los judíos, sabes lo que se relata en el Antiguo Testamento. Y el rey Agripa le contestó, un poco más y me convences de hacerme cristiano, dijo Agripa. Y esta es una pregunta que muchas veces nos mantiene al límite, ¿verdad? Muchas veces estamos como simpatizantes del Señor. Somos simpatizantes del Evangelio, simpatizantes de Dios, pero podemos llegar a tener una verdadera relación con nuestro Dios. Y a veces esto ocurre en personas que estamos ya 35 años en el Evangelio y aún algunos más. ¿Por qué? Porque no han tenido un verdadero encuentro con Dios. Muchos andamos en el Evangelio como un Saulo, creyendo hacer la voluntad de Dios. Pero en realidad estamos en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que el Señor nos pactó para nosotros. El Señor te quiere como un ser hijo de Él, fructífero acá en la tierra. Él quiere que seas bendecido acá en la tierra,
pero Él quiere que cumplas el propósito por el cual Él te trajo y planeó desde que estabas en el vientre de tu madre. Él quiere que cumplas con ese propósito, pero Él nos da la libertad a nosotros, que cada uno de nosotros pueda elegir. A la respuesta del rey Agripa con el casi, ¿sí? Podés decirle al que está a tu lado, no seas de los casi, y escuchar lo que le dijo Pablo. El versículo 28, un poco más y me convences de ser cristiano, dijo el rey Agripa. Pablo respondió, sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Y ahí me revela algo impactante. Pablo estaba encadenado. Mientras él hablaba, él estaba encadenado. Y yo me lo imagino a Pablo en el medio de un salón y todo alrededor los que estaban. El rey Agripa interpelándolo. Bueno, Pablo, a ver, da tu testimonio. Y Pablo contando y relatando, ¿no es cierto? Y el rey Agripa dice, casi me persuades a ser cristiano. Y Pablo diciéndole, por poco, por mucho, espero que todos conozcan al Señor. Que todos sean como yo, aunque no por estas cadenas que yo llevo. Porque el Señor nos llamó a libertad, a tomar decisiones de buena libertad. ¿Cuál sería nuestra respuesta ante el argumento de Pablo? Si vos hubieras estado ahí, mientras interpelaban a Pablo, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? ¿La del rey Agripa? Casi me persuades a ser cristiano. Rey Agripa lo podríamos tildar un simpatizante de los cristianos. ¿Sí? El rey Agripa le pesó más su estatus social, porque entendió de que si él se hacía cristiano, tenía que alejarse de su estatus social. Él tenía que alejarse de su reinado, porque iba a encontrar el rechazo que encontró Pablo con su pueblo. A Pablo lo rechazó su propio pueblo, sus propios hermanos judíos lo rechazaron. ¿Sí? Es realmente necesario creer de que Dios existe y que es verdad en nuestras vidas. El mismo apóstol escribe en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Hay otra versión que dice a quienes lo buscan de verdad. Él recompensa, Él te quiere recompensar, pero es necesario buscar a Dios verdaderamente. Y la forma de buscar a Dios es a través de la fe. Yo no puedo decir que creo en Dios y no lo busco. No puedo decir que creo en Dios y no lo experimento. No lo experimento en todos los ámbitos de mi vida. Dios es parte, tiene que ser parte de toda mi vida, de mis relaciones interpersonales, de mis relaciones amorosas, de mi economía, de mi trabajo, de mis proyectos, de mis estudios, porque Él quiere ser el Dios de todo. Y sobre todas las cosas, entender cuál es la voluntad de Dios para mí en este mundo. Dios no te trajo para que seas un vegetal, que crezcas y existas, ¿sí? Y hagas la fotosíntesis cuando está el sol, ¿sí? Y que limpies el oxígeno y nada más. Para eso están las plantas. Dios las creó para eso. Pero a vos te creó con otro sentido. Vos sos el reflejo del Dios. Sos criatura, hecho a imagen del Dios viviente. Es para eso que el Señor te trajo a este mundo. El convencimiento tiene que ser nuestro estandarte de que el Señor es nuestro Dios, de que nosotros realmente lo buscamos en serio. Y ahora sí, el apóstol Pablo, aquel que fue convertido por el mismo Señor Jesucristo, aquel que atravesó por cadenas, por castigos, escribió casi todo el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo, estando preso. Preso por culpa del Evangelio. No quiero decirte que vos vas a ir preso, porque para eso ya estuvo preso Pablo, ¿sí? Pero él estando preso supo darle ánimo a las iglesias, porque él estaba verdaderamente
convencido de que Dios lo había llamado para eso. Tal es así que sus escritos llegan hasta el día de hoy y van a seguir hasta el día que el Señor venga. ¿Por qué? Porque él estaba verdaderamente convencido. Ahora bien, Pablo, un asesino, un perseguidor de cristianos, el Señor lo convirtió, lo transformó. ¿No puede hacer eso con tu vida? ¿No puede hacer eso con nosotros? Él lo puede hacer. No puede hacer eso con el vecino, con el drogadicto, con la prostituta, con el alcohólico del barrio. ¿No lo puede hacer también? Sí que lo puede hacer. Él nos está demostrando que lo puede hacer, pero este Pablo, escribiéndole a una iglesia que está en Roma, en el capítulo 8, versículo 35 al 39, habla de su convencimiento y dice así en el nombre de Jesús: ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La desnudez o el peligro o la espada? ¿Qué es lo que te puede apartar del amor del Señor? Él siempre te ama. Y así como te ama a vos, ama a tu vecino. Ama al ladrón que te robó la llanta del auto los otros días. Él ama. Porque lo está diciendo acá el apóstol: ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La desnudez o el peligro o la espada? Versículo 36, así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, aclara el apóstol, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Decía al que está a tu lado: sos un vencedor. Sos un vencedor. ¿Por qué? Porque Cristo te amó. Todo esto es posible por el amor de Cristo. Sigue diciendo el versículo 38, pues estoy convencido, otra vez el apóstol, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada que haya sido creado en este mundo te puede apartar de Dios. Podés decirle al que está a tu lado: Jesús siempre te ama. Aunque te mandes la macana más grande, Jesús te sigue amando. Estoy convencido de que Jesús te sigue amando. Totalmente convencido. Por eso el apóstol le dijo al rey Agripa que él no podía dejar de decir lo que había acontecido. En el capítulo 26, versículo 20, le dice que al contrario, dice, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén, en Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. El Señor siempre nos sigue esperando, pero es necesario que testifiquemos de nuestro Dios. Si un hombre encadenado, estando enjuiciado, estuvo convencido de que él tenía que seguir predicando el Evangelio, vos no te canses de predicar el Evangelio, pero es necesario que pases por una experiencia sobrenatural con tu Dios. Por eso, en esta mañana quiero invitarte a que puedas experimentar algo sobrenatural con Dios. No sé cuál es la petición que trajiste en tu corazón o la petición que en este momento se te surge en tu corazón. Lo único que te pido es que estés convencido, que estés convencida de que Dios te ama y que Dios te puede dar la respuesta. Lo único que también tengo que hacerte una aclaración, que a veces la respuesta de Dios es no. A veces es sí, a veces es no y a veces es esperar. ¿Sí? Pero Dios responde. Nunca deja de responder. Y lo bueno de todo esto, que cuando Saulo de Tarso todavía escuchó la voz que le hablaba,
Él dijo, no fui desobediente, sino que hice lo que el Señor me dijo que haga. Y en esta mañana quiero que puedas traer tu petición al altar. Voy a invitarte que te pongas de pie. En el libro de Hebreos, este mismo apóstol escribió, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. El Señor siempre es oportuno en tu vida. Dios te ama. Y esto no es una frase cliché, no es un eslogan, Jesús me ama, ¿sí? Incluso hay muchos que lo han utilizado como una burla, sino de que es real. Él siempre está golpeando a la puerta de tu corazón. Quiero en esta mañana abrir este altar y que puedas acercarte al trono de la gracia de Dios. El trono de la gracia de Dios es un trono espiritual, porque a Dios nos podemos acercar en cualquier lado. Basta creer con fe de que nos estamos acercando a Dios y podamos tomar este acto de fe, porque así como dice el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta, y puedas pasar al altar con la petición que tengas, pero aceptes la respuesta de parte de Dios.